Buenas tardes, SDA Entrevistas en el Mostrador TV. Hoy vamos a hablar sobre propiedad intelectual, vamos a hablar sobre los actores, sobre sus condiciones laborales y por qué los canales no les quieren pagar cada vez que vuelven a retransmitir, por ejemplo, una telenovela o algún programa de cualquier carácter. Para eso hoy día estamos con la actriz Esperanza Silva, que es la presidenta de Chile Actores, ¿ya? Una organización sin fines de lucro que se creó específicamente para poder enfrentar este problema. Esperanza, un gusto. Mucho gusto y gracias por venir a SDA Entrevistas en el Mostrador TV. Vámonos de lo más pequeñito a lo más grande. ¿Cuándo y por qué surge Chile Actores para que luego nos metamos en el tema de fondo? Mira, Chile Actores surge el año 93, ¿Ya? luego de la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, la mayor que ha habido, que es la del año 92, donde se autoriza a que el derecho a autor ya no sea pagado a través del pequeño derecho a autor que funciona en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, sino que los artistas tenían a partir de ese minuto el derecho de conformar entidades de gestión para poder administrar sus propios derechos y sus recursos. A partir de ahí se forma la SCD con Santiago Schuster. Santiago nos pide a nosotros los actores que los acompañemos en esta modificación de la Ley de Propiedad Intelectual. Nosotros la acompañamos y luego cuando salió la ley yo le dije a Santiago, ¿por qué no? Yo quiero también tener una sociedad de gestión para los actores, ¿por qué no? Sí, me dijo, bueno, ya, yo los ayudo y nos apañó en todo y nos ayudó, digamos, a formarnos porque nosotros no teníamos nada, ni fotocopiadora, nada, digamos. Y bueno, a partir de ahí la lucha ha sido bastante difícil porque son los derechos conexos, no son los derechos de autor, o sea, es el derecho conexo, el derecho de autor. Pero se dice conexo solamente porque llegamos después, porque los autores musicales llegaron antes, fija, porque existe mucho antes la música que el audiovisual, que es lo que nosotros administramos, digamos, los derechos del audiovisual. O sea, lo que nosotros plasmamos en ese formato, no en otro. Y bueno, nos formamos ahí y no había nada que cobrar porque no teníamos ni un derecho, entonces fuimos a hablar con los gerentes de los canales de televisión y ahí explicamos que en realidad por lo menos que nos pagaran la repetición, por lo menos, que era algo que antiguamente se pagaba. O sea, cuando mi papá trabajaba en televisión, yo me acuerdo de sus contratos laborales, que tú firmabas el contrato laboral y firmabas ya, por tal cosa me van a pagar tanto. Si la vuelven a dar, me pagan el 70%, si la dan otra vez el 50% y así iba disminuyendo. Entonces eso formaba parte del contrato laboral. Y los canales se allanaron a reconocer eso. Sí, en realidad, bueno, ya. Pero solamente algunos productos. Solamente algunos productos. ¿Cómo? ¿Cuáles? Solamente teleseries y miniseries. Y, bueno, nosotros antes de eso, nada, ya, bueno, ya. Ya, entonces, ¿con quién negociamos? No, tiene que ser con una asociación de usuarios, Anatel, ya. ¿En Anatel quién? TVN y Canal 13. Después de largas negociaciones con TVN y Canal 13, llegamos a un convenio de voluntad que no tiene nada que ver con las tarifas fijadas anteriormente. ¿Qué año fue eso? Eso fue el año, se fueron incorporando de a poco, porque fue, primero fue Canal 13 y Canal 7, después se incorporó Megavisión y al final Chilevisión. Siempre llorando, siempre diciendo que no, que qué sé yo. Bueno, este contrato de voluntad dice que cada 2 años nosotros podemos renegociar. Nunca pudimos renegociar, porque cada vez que queríamos renegociar, nos fue pésimo con la teleserie, la teleserie italiana se fue al hoyo, vamos a poner Betty la Fea, vamos a cerrar el área dramática, que nos pasó también, se cerraron la área dramática Canal 13 y dieron productos extranjeros. En fin, siempre nos hemos visto amenazados en ese sentido y amenazan por debajo a los actores, qué sé yo, es la ley del terror un poco. Y yo encuentro una tontera porque en realidad nosotros somos aliados de la industria, o sea, a nosotros lo que más nos conviene es que la industria crezca, es a los actores, ¿verdad? Y bueno, después llegamos a ese acuerdo y después se fueron integrando los otros canales. Pero es un acuerdo que está vigente hace muchos años y ahora hay una ley que incluye la repetición, pero también habla de comunicación pública, es decir, la primera emisión también. Porque el actor es un trabajador que recibe un sueldo mientras está trabajando, ¿verdad? Después cuando la teleserie sale al aire o cuando la película se exhibe en un cine, entran otros derechos a jugar. Y esos son los derechos de propiedad intelectual. O sea, a mí me pagan mi sueldo mientras yo estoy sudando, por decirlo de alguna manera, trabajando, creando el personaje. Se acabó la grabación, se acabó el sueldo. Lo que viene ahora es la comunicación pública y eso genera derecho de propiedad intelectual y eso es lo que se reconoce en la ley 20.243 y eso es lo que los canales insisten en desconocer. ¿Y de qué manera lo incumplen? Porque uno podría decir no te quieren pagar derechamente,
¿nunca te pagan o te pagan porcentajes que los han fijado ellos o son porcentajes menores o no hay ni uno? Nunca han pagado un derecho de propiedad intelectual que están expresamente dichos en la ley 20.243. Nunca. ¿Y ustedes entonces qué han hecho? ¿Cómo han recurrido contra esa arbitrariedad? Demanda. ¿Demandas civiles? Sí, tuvimos que interponer demandas contra Televisión Nacional y contra Chilevisión, porque desde que la ley estaba vigente, nosotros tuvimos que adecuar nuestros estatutos a la nueva ley. Eso es una cuestión súper larga, van a los tribunales de constitucional, de justicia, bla, bla, bla. Y desde ese momento nosotros mandamos cartas de approach a todos los canales de televisión para hablar con ellos. Oye, esta nueva ley, sentémonos a conversar, qué sé yo. Nunca nadie nos respondió ni una carta. O sea, ignorancia total. Hasta que yo llamé a Daniel Fernández, cuando Daniel Fernández todavía estaba, y le dije, oye, Daniel, yo le estoy mandando cartas. ¿De qué sería? Te estoy mandando cartas hace rato esta cuestión, yo te voy a demandar. Y como yo lo conocía, le dije, sorry, pero te voy a demandar. Y lamentablemente soy yo la presidenta del gremio, represento a 1.100 actores chilenos y voy a tener que poner la firma. Y ahí, al otro día, llegó una contestación de parte de Anatel, que ellos iban a ver en bloque este tema, es decir, todos los canales que pertenecen a Anatel. ¿Y qué resolvieron? Lo de siempre. Chutear la pelota, chutear la pelota, chutear Problema la pelota. postergado, problema solucionado. Claro, porque en realidad a ellos les sale mucho más barato pagar a los abogados que tienen, te fijas, para que dilaten las cosas que pagarle a los actores lo que les corresponde. Pero no ha habido dos fallos en el último tiempo. Está Machos por un lado y el de José Sosa también. Mira, o son distintas o son absolutamente distintas. Perfecto. Porque mira, Machos, ya lo que se pagó en Machos es gracias a la ley 20.243 que es la que legitima los derechos de propiedad intelectual en el audiovisual. ¿Por qué? Porque resulta que esta ley está vigente en la mayoría de los países del mundo y en los países en desarrollo también. O sea, el único país que no la tiene es este, o sea, que no la tenía, porque ahora la tiene, pero la tiene y no la respeta. Y países así, ponte tú como Panamá, como esos países así, no tienen reconocido el derecho, pero el resto de los países sí. Y nosotros como Chile Actores formamos parte de una confederación de entidades de gestión que agrupa a todas las entidades de gestión de actores, actrices e intérpretes audiovisual de Iberoamérica. Es decir, son 50.000 actores y actrices que tienen contrato de reciprocidad firmados con Chile Actores. Por lo tanto, nosotros no solamente representamos el trabajo de los 1.100 chilenos que representamos, sino también los derechos de los actores con quienes hemos firmado contratos de reciprocidad, es decir, Pilar Bardem, o sea, Javier Bardem de España, tenemos México, tenemos todos los... Bueno, en México están todos los... Oye, pero ¿y qué argumentan los canales? Los canales son muy carepalos, los canales son muy carepalos. Los canales dicen, no, nosotros ya estamos pagando el derecho de propiedad intelectual porque tenemos un convenio de voluntad de las partes. Mentira, eso no tiene nada que ver. Es como decirte, mira, ¿sabes qué? Tú me tienes que comprar el vestuario entero para ir al colegio y tú me dices, no, ya te compré los calcetines, antes de... O sea, igual yo sería un espectáculo en el colegio con los puros calcetines puestos, pero no se trata de eso, ¿te fijas? O sea, ellos tienen que pagar lo que tienen que pagar. Entonces, decir que hay un contrato que todavía está vigente... O sea, en el fondo están diciendo, como nosotros tenemos un acuerdo claro, entre partes... Con algunos productos, es decir, la nueva ley... En el fondo no se ven afectados por la nueva ley. Claro, es ridículo, porque la ley está por sobre el convenio. Pero más allá de la demanda, que es un proceso donde tú requieres que te paguen, ¿cierto?, lo que en derecho corresponde. Sí. Pero ustedes no han visto otra instancia para que los canales cumplan la ley, porque para los efectos reales hay una ley que es concreta y ellos no la cumplen. No la cumplen. ¿No han visto otra instancia? Mira, lo que pasa es que... recurso de protección, por ejemplo, no sé. Estamos en eso, estamos en pleno proceso, pero hay que tener en cuenta una cosa, o sea, la contestación de la demanda de Televisión Nacional de Chile a la demanda que presentó Chile Actores es infame, es ridícula. ¿Cuándo la presentó esa contestación? La demanda la presentamos el 17 de octubre. Primero quisieron ir de un juicio sumario a un juicio ordinario. Imposible, imposible. La ley de propiedad intelectual puras medidas dilatorias. Puras medidas dilatorias. Pero como es tan difícil probar también eso de las medidas dilatorias, muy difícil probarlo, bueno, en fin. Después que nosotros no representamos a nadie, que la resolución exenta del Ministerio de Educación está mal hecha, que en el fondo puras dilaciones y puros argumentos, te fijas, de los abogados para no llegar al punto. Y esos son los informes que le llega arriba a Mauro Valdés, a Daniel Fernández, te fijas, a la gente que está arriba. Entonces ellos juran que están cumpliendo con todo.
Porque obviamente los abogados le deben decir, oye, no, si esta gente chilector está loca, qué sé yo. Bueno, ahí estamos ahí en juicio a ver qué pasa. Yo creo que hay muchas instancias a las cuales uno puede acudir. Porque, por ejemplo, lo que tú me decías de machos. El tema de machos, nosotros logramos que la comunicación pública de machos en España la recaudara la entidad de gestión hermana con la cual nosotros tenemos un contrato de reciprocidad que se llama AISGE y cuya presidenta es la Pilar Bardem. Yo le digo suegra, pero ya no, ya, porque ya está todo perdido ya con esto que va a ser abuela. Y ellos cobraron los derechos nuestros y como nosotros no teníamos ley, guardaron esos derechos. Y apenas nosotros sacamos la ley, pudimos firmar un contrato de reciprocidad y ellos nos dieron ese dinero. Y es el dinero de comunicación pública que le llegó a todo el elenco de machos. ¿Ya? Ahora, el tema de José Sosa es distinto, porque es un tema laboral. Es un tema laboral, claro. Sí. Aquí hay dos cosas que se juntan y la gente tiende a confundir. Una cosa es la propiedad intelectual, que es cuando el producto se emite, ¿ya? Y hay gente que está lucrando con él. Y otra cosa es lo laboral, que es cuando tú vas a trabajar todos los días y te pagan el sueldo, qué sé yo. Bueno, José Sosa, él igual que todos los actores, vive boleteando, facturando, ¿no es cierto?, a los canales de televisión. Y los canales de televisión se dan muchas vueltas tratando de demostrar que tú trabajas libremente, que no hay subordinación e independencia, en fin. Pero con este juicio yo creo que se sienta un antecedente bastante importante. No hace jurisprudencia porque tengo entendido que cada caso... Claro, en Chile no hay jurisprudencia. No hay jurisprudencia, pero sí... pero puede sentar un precedente, un criterio. Sí, un criterio, porque después de este juicio que llevamos a cabo con José Sosa, a mí me han llamado 25 actores que están en la misma situación y quieren lo mismo. Obvio. Claro. Si tú trabajas 20 y tantos años para un empleador y de un día para otro te echan y no tienes cotizaciones, no tienes previsión, no tienes nada, o sea, es francamente desesperante. ¿Y por qué los canales hacen siempre eso? ¿Siempre es por la vía, haz una productora y págate desde allí o siempre boletea? ¿Por qué? Por ejemplo, si tú vas a hacer una grabación de una teleserie que son 8 meses, un año, ponte tú, ¿no te contratan? ¿Nunca te contratan? No. ¿No hay imposiciones? Nada. Nunca. La única manera de que tú tengas un contrato laboral es que existan fondos estatales comprometidos en el proyecto que estás haciendo. De esa manera, sí, los fondos estatales te exigen que todo el mundo sea contratado laboralmente. Y fíjate tú, mira que la paradoja, el único programa de televisión donde los actores eran contratados por temporadas, pero como laborales, era Los Venegas. Y, casualidad, Los Venegas se van. Y ese programa también es un programa emblemático que yo lo voy a pelear hasta el final, cuando me llegue la hora de poder sentarme a negociar, porque ni siquiera nos dan la cara, o sea, ni siquiera nos reciben, te fijas, en los canales de televisión. Los Venegas grababa 4 meses al año y se daba 12 meses en el año. Los otros meses nunca les pagaban nada a los actores. Porque Canal 7 decía que no, que ellos no eran los productores, que era Chile Films. Pero la ley ahora es clara, o sea, la ley dice el que emite paga. Y nosotros... Pero es insólito. No, es que es insólito, realmente insólito. Entonces, la gente confunde, bueno, ¿cómo son las repeticiones? ¿Le estaban pagando las repeticiones? No, esto va mucho más allá de eso. Los canales de televisión abierta le pagan a la música un buen porcentaje por el uso del repertorio. Y tú me dirás, en el audiovisual, no quiero desmerecer a los colegas músicos, pero en una obra audiovisual, ¿qué tiene más peso? ¿Un actor o un músico? ¿Quién lleva el presupuesto a un proyecto? ¿El actor o el que toca la banda musical? Salvo que sí, claro. En la radio, nosotros no tenemos nada que hacer en la radio. Claro. ¿Te fijas? En la radio cobran los músicos y cobran ellos, los intérpretes musicales. Y por los restaurantes, bares, los cafés. Claro, también ellos cobran. ¿Te fijas? Y está bien. Y aunque tú no usas la música, igual tienes que pagar. Tú pagas por un repertorio. Sí, pero por ejemplo, te cuento un caso. Además hay un café en el Parque Forestal al que voy siempre. Mira. Y al tipo le han pasado no sé cuántas multas, lo quiere mandar a DICOM, porque sencillamente el tipo no va a pagar porque escucha radio internet. Igual, o sea, se supone, hay una especie de tácito, ¿cierto?, de que si tú tienes un local donde van personas y escuchan música, bien podrías eventualmente transmitir algo en el repertorio. Claro, es pero en el caso de usted es particular, ¿eh? En el caso de nosotros es parecido a los derechos, porque son derechos conexos en el fondo, son derechos conexos. Entonces a mí me da mucha risa porque yo he acompañado de repente a los abogados a las negociaciones, entonces yo me he encontrado con algunos abogados que dicen, sí, pero ustedes son derechos conexos, no son derechos de autor.